Hola, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos. Este programa trata de nuestro maravilloso país, sobre todas sus riquezas naturales, culturales e históricas. México es único y todos somos México. Veamos a Jolisto, que tiene algo importante que compartir. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Recuerden que para hacer este programa más divertido, van a estar apareciendo trivias acerca de todo lo que veamos el día de hoy. También estén listos para una actividad súper divertida y llena de creatividad. Ya lo saben, organicen a los miembros de su familia para ver quién acierta más preguntas y diviértanse juntos realizando la actividad del día de hoy. Durante la época prehispánica, México estuvo gobernado por tlatoanis. Si yo les digo que hubo uno que era sabio, poeta, urbanista, arquitecto e ingeniero, ¿a quién creen que me refiero? Les doy un ratito para que lo piensen. ¡Exacto! Ni más ni menos me refiero a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl nació en 1402, hace 619 años. Su papá fue Ixtlilxóchitl, señor de Texcoco, y su mamá fue una princesa mexica que se llamaba Matlaltzihuatzin. Cuando tenía 16 años, en 1418, su papá y él tuvieron que huir de Texcoco. Fue perseguido y logró escaparse, pero su papá murió. En 1420, Tezosomoc, el señor de Azcapotzalco, lo perdona y así pudo regresar a Texcoco. Durante 7 años se dedicó a formar alianzas con otros señoríos que no querían a Tezosomoc. En 1431 formó la Triple Alianza entre Texcoco, México-Tenochtitlán y Tlacopan. Ese mismo año lo nombraron señor de Texcoco. A Nezahualcóyotl
se le reconoce como un hombre sabio. Su mandato se distinguió por ser prudente y justo. Promulgó leyes y fundó colegios para el estudio de la astronomía, la lengua, la medicina, la pintura y la historia. Una de las construcciones más importantes que se realizaron durante su gobierno fue el acueducto que daba agua a la Ciudad de México Tenochtitlán desde Chapultepec, donde ordenó sembrar ahuehuetes para formar un bosque. Otra construcción muy importante fue la Albarrada de los Indios, un dique que impedía que las inundaciones de la ciudad se mezclaran con las aguas saladas y las dulces. Su nombre completo es Acolmitztli-Nezahualcóyotl, que quiere decir brazo o fuerza de león, y coyote hambriento o en ayuno. ¿En qué año nació Nezahualcóyotl? A. 1402, B. 1412, C. 1424. ¡Qué astutos! La respuesta correcta es la A. Nezahualcóyotl nació en 1402. La verdad, yo no sabía tantas cosas sobre Nezahualcóyotl. Los invito a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre su influencia en el México prehispánico. El surgimiento hace miles de años de una cadena de volcanes y altas montañas dio lugar a la creación de una prodigiosa cuenca que alojó en su seno 5 lagos que dieron vida a pueblos, barrios, villas y ciudades. Al paso de los siglos han ido conformando la Ciudad de México, una de las más grandes, complejas y bellas del mundo. ¿Qué tal? Soy Ángeles González Gamio. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial del Estado de México. Imagínense que fue comparado con Atenas, esa ciudad griega que era donde estaba el arte y la cultura, porque eso sucedió aquí, en Texcoco. Todo eso fue porque aquí gobernó Nezahualcóyotl, un hombre verdaderamente excepcional que le dio esas características. Este lugar era un hombre amante de las artes. Él fue un gran poeta cuyas poesías conocemos, en parte gracias a las traducciones que ha hecho don Miguel León Portilla y el padre Garibay, que nos permiten ver un poeta de una finísima sensibilidad. Asimismo, fíjense que él fue un gran guerrero. Se dice que él personalmente encabezó alrededor de 30 batallas y se dice que nunca fue vencido. Él tuvo una vida muy azarosa, porque figúrense que él presenció, siendo un niño, el asesinato de su padre y durante 14 años se mantuvo huyendo, se fue a Huejotzingo porque era perseguido por los enemigos del padre. Ya siendo un adolescente, lo buscaron los mexicas de Tenochtitlan y los señores de Tlacopan para crear la Triple Alianza y enfrentar a los poderosos tepanecas de Azcapotzalco, que dominaban toda la zona. Al triunfo de la Triple Alianza, él logró recuperar el reino que había sido su padre. Y entonces él empezó y ahí a sacar todo ese gran talento y ese amor por las artes. Creó escuelas de cantos, escuelas de danza, todas las artes se practicaban aquí. Y otra gran cualidad de ese hombre es que era un gran ingeniero. Fíjense ustedes que a él lo buscaron los mexicas para que les ayudara a diseñar un gran dique que separara las aguas saladas del lago de Texcoco de las aguas dulces de los otros lagos, para evitar las inundaciones que padecía constantemente Tenochtitlan. Como hombre culto y sensible, él amaba la naturaleza y construyó un impactante jardín botánico en lo alto de un cerro, que lo conocemos por las crónicas de los propios españoles. El famoso Fray Toribio Benavente, que adoptó el nombre de Motolinia, ustedes recordarán que fue el cronista de Texcoco, habla de este jardín y dice que en Europa no hay una cosa semejante. Hoy nos encontramos en ese lugar. Acompáñenme a conocerlo. Nos encontramos en lo alto del cerro donde se encontraba el jardín botánico. Este sitio se conoce como los baños de Nezahualcóyotl, aunque en realidad nunca fueron baños.
En este lugar, Nezahualcóyotl va a diseñar una serie de construcciones para traer el agua de unos manantiales que estaban en la Sierra de Santa Catarina. Va a hacer un acueducto y fíjense nada más, va a rellenar un barranco para poder facilitar la construcción del acueducto. Es realmente una obra de ingeniería impresionante. Aquí tenemos todavía la que se conoce como la Tina del Rey. Vean qué obra tan extraordinaria. Como pueden ver, es un gran tamaño, muy bien hecha, delicadamente con la piedra, tiene unos escalones que bajan. Estuvo decorada con 3 grandes ranas de piedra que representaban la Triple Alianza que ya mencionamos, que fueron desgraciadamente hurtadas. Solo quedó un pedazo de una de ellas, que nos habla de la belleza que tenían. El nombre de los baños de Nezahualcóyotl se lo dio el gran paisajista José María Velasco. Él vino en una ocasión aquí, le fascinó el lugar y lo pinta en uno de sus grandes óleos, esos maravillosos. Y él pensó que eran unos baños y le llamó así los baños de Nezahualcóyotl. Y desde entonces así se le conoce. Acompáñenme a conocer otros lugares de este prodigioso sitio. Ahora nos encontramos en lo que se conoce como la Tina de la Reina, que en realidad era un surtidor más pequeño que cuando se llenaba el agua, se derramaba y iba a surtir el agua para las fuentes. Todo esto estaba lleno de fuentes hermosísimas, de canales. Bueno, era un verdadero paraíso. Pero fíjense que no era nada más un lugar de placer, era también un lugar de trabajo, porque Nezahualcóyotl mandó traer, como ya dijimos, plantas de todo el territorio, de lugares tan lejanos como Centroamérica, pero no nada más eran plantas de ornato, bellas flores, sino que también trajo muchas plantas medicinales. Y aquí él tenía médicos especialistas que estudiaban las propiedades de esas plantas para hacer medicinas. Bueno, les quiero decir que este jardín fue tan famoso que muchos otros gobernantes vinieron a pedirle ayuda a Nezahualcóyotl para que les diseñara sus jardines botánicos, entre otros el de México Tenochtitlan, aunque se comentaba que este era muy superior. Pero bueno, fíjense, ese de Tenochtitlan aparece en el plano que le manda Cortés al rey, el primer plano que se hace de México Tenochtitlan, que va hacia la Ciudad de México, y aparece en donde ahora es Palacio Nacional la parte de los jardines y el zoológico que tenía Moctezuma en ese lugar, que le había diseñado aquí. Asimismo, Tlacaelel, no el mítico personaje que guió a las tribus del norte, sino un hermano de Moctezuma Ilhuicamina, que era el gobernante de Huastepec. Él se quedó tan deslumbrado con este lugar que le pidió que le ayudara a diseñar su jardín botánico. Y le diseñó uno ahí en Huastepec, que también fue muy comentado por los cronistas españoles. Porque imagínense, con ese clima del estado de Morelos, pues las plantas tuvieron una exuberancia y se dieron especies que no se daban en ningún otro lugar prácticamente. Quiero que noten un detalle excepcional que hay aquí. Vean esa escalera que se encuentra detrás de mí. ¿No es una belleza? Estas escaleritas le servían al gobernante para mantener una distancia con todos los que estaban aquí trabajando, pero también porque lo llevaban a una caverna que hay aquí abajo, que era donde él solía recluirse, hacer sus ayunos, a meditar. Algunos de ustedes habrán visto el programa que hicimos de Tacubaya, donde visitamos la casa del arquitecto Luis Barragán. Él es el único mexicano que ha recibido un premio Pritzker, que es como el Nobel de Arquitectura. Él tiene una famosísima escalera que es casi idéntica que esta, que ha sido copiada por arquitectos en todo el mundo. Imagínense, una obra de hace 700, 800 años que sigue siendo absolutamente contemporánea. Ahora acompáñenme a ver otro lugar. Este es el llamado Trono de Nezahualcóyotl, que en realidad era un altar donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas, rituales. Aquí desemboca parte del gran acueducto, una obra de verdad impresionante cuando lo vean ustedes aquí. Y al fondo están unos grandes depósitos donde se conservan unas cajas con ofrendas a Tlaloc, porque indudablemente este altar estaba dedicado principalmente a Tlaloc, que era el dios del agua, que era lo esencial y la razón de todo esto. Pero fíjense, este altar me recuerda al sitio en donde se entronizó como monarca de Texcoco, Nezahualcóyotl. Fíjense que nos cuentan las crónicas que lo pintaron todo de azul, lo cubrieron con un manto de algodón de ese tono, unas sandalias también azules y una diadema en la frente, que era la insignia real. Lo acompañaron todos los principales gobernantes de todas las poblaciones de los alrededores y de tierras lejanas, y los sacerdotes más importantes.
se paró desnudo a lo alto del templo, nada más con su pintura azul. Le dieron un incenciario con el que se sahumó el cuerpo con aromas de copal. Después sahumó hacia los 4 puntos cardinales y ahí, en ese momento, quedó ya formalmente entronizado como monarca de Texcoco. ¿Qué ceremonias, se imaginan ustedes? Aquí quiero hacer un reconocimiento a la arqueóloga Teresa García García, quien hace varios años, con una pasión increíble, se pasó larguísimas temporadas prácticamente viviendo aquí para rescatar todo esto. Porque fíjense que les quiero decir que esto estaba intacto, el jardín botánico, después de la conquista. Pero a fines del siglo XVI, un dominico, Domingo de Betanzos, decidió venir con una turba para destruirlo todo, porque decían que eran cosas de idolatría. Imagínense nada más qué crimen tan espantoso. Pero ahora, gracias a los trabajos de Lina, ya lo podemos disfrutar. A unos cuantos kilómetros de los baños de Nezahualcóyotl se encuentra el casco de una hermosa hacienda que es conocida como Molino de Flores. Para platicar su interesante historia, estamos con el cronista de Texcoco, Alejandro Contla. Alejandro, quiero que me compartas con el público todo lo que me has platicado de toda la historia que guarda este lugar. Gracias, Ángeles, por estar en esta tierra con tanta historia y con tantos pasajes, tanto prehispánicos como virreinales. Así es, así es. La hacienda, tradicionalmente llamada Molino de Flores, data de la época prehispánica, que era parte de los jardines reales de Texcutzinco, a donde Nezahualcóyotl venía a caminar, a hacer oración y reflexión. Entonces el área era parte de Texcutzinco y se le conocía como Coscacuaco. Coscat es collar y Coau águila. Y cuando se unen el náhuatl, estas dos acepciones, quiere decir águila de cuello real. Pasados los mediados del siglo XVI, cuando entonces Johann Vázquez o Juan Vázquez pide merced real al rey de España para fundar aquí una fábrica de sayales, alpargatas, telas, y se le da la autorización en 1567. Es el dato más antiguo que se tiene de la hacienda. Es de decir que en forma provisional, el espacio es muy pequeño porque está en barranca, improvisaron un batán. El batán era muy pequeño para 1567 y ya para 1585 Pedro de Dueñas, que pide la segunda merced real para ampliar la fábrica de telas y sayales, se le concede. Y lo que era un pequeño espacio fabril se convierte en una gran hacienda de sayales, de telas. Porque he de decirte que la Hacienda de Flores es el segundo nombre que recibe después de Hacienda de Coscacuaco, ya que le perteneció a don Antonio Flores y Valdés. Entonces el apellido Flores permitía que la gente dijera, voy al Molino de los Flores. Entonces, de ahí viene lo de Molino de Flores, que la gente cree que es porque hay muchas flores. Así es, pero no, es no, por el era apellido. por el apellido. Primero fue Hacienda de sayales, telas, después fue Hacienda Molino de Trigo, de ahí viene lo de Molino de Flores. Claro, por eso lo de Molino. Y termina a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como Hacienda Pulquera. Pero he de decirte que la hacienda se embellece, toma su estructura y presencia actual que todos quienes nos visitan así la observan. Es de fines del XVIII y el primer cuarto del siglo XIX. Cuando es Hacienda Pulquera es cuando logra su magnificencia en construcción, en economía y en espacios como los macheros, el tinacal, las casas de los caballerangos, las oficinas centrales, la casa del patrón, en fin, tiene toda la estructura de una hacienda, pero principalmente de producción pulquera. Don Manuel Toussaint, en uno de sus más bellos libros, Romero de Terreros, que escribe un libro sobre haciendas de México, él platica que todavía observó los juegos de agua que había en todas las habitaciones, en la habitación de los patrones y en la jardinería de recreo, que era un encanto estar en esos jardines porque movías una piedra y le caía el agua a alguien de sorpresa. Ese era el juego interesante de los jardines del Molino de Flores. Oye, y vi por ahí los restos de una vía de tren. Debo señalar que la hacienda, en sus 3 vocaciones, decíamos al principio, va a dar como resultado que la producción en barricas de pulque tenga un medio rápido de trasladarlo a la estación del ferrocarril interoceánico. Y entonces una vía angosta
para trasladar en esos pequeños carros improvisados y de cierta forma el pulque de aquí a Texcoco. Oye, qué interesante ha estado la plática. Muchas gracias, Claro don que sí. Alejandro. Ahorita estamos en otra parte del Molino de Flores, que les quiero decir, aquí siguen pasando muchas cosas. Aprovechando que se ha conservado toda esta arquitectura de siglos pasados, se utiliza mucho para filmar películas y series de época. Los que no se cuecen al primer hervor seguro recordarán la película Sobre las olas, en que actuaba Pedro Infante. Y también, ya no tan jóvenes, se podrán acordar de cuando estuvo aquí en México Brigitte Bardot, filmando la película Viva María. Bueno, pues fue precisamente en este lugar. Ahora nos encontramos enfrente de una primorosa iglesita que se conoce como la Iglesia del Señor de la Presa. Esto se debe a que en el siglo XVII apareció aquí un Cristo, que nadie supo de dónde apareció, pues se consideró que era un milagro. Y entonces el dueño, el señor Antonio de Velasco, hizo una pequeña capilla adosada al acantilado. Y ya en el siglo XVIII se levantó esta primorosa iglesita que pueden ver, en un estilo que aquí le llaman barroco texcocano. Tiene su decoración muy rococó, podríamos decir. El Cristo principal, que representa al Señor de la Presa, está rodeado de muchas figuras, entre otras los 12 apóstoles. Y como pueden ver, están todos pintados de muy alegres colores. Pero la joya del lugar es un puentecito de hierro forjado, como yo nunca he visto otro igual. Con el trabajo del hierro hecho verdaderamente con una finura notable. El piso está hecho el hierro como petatillo, como si fuera un petate. Y toda la herrería que lo rodea es de verdad un encaje maravilloso. Seguimos en Texcoco. Ahora nos encontramos en la antigua hacienda de Chapingo. Esta surgió a fines del siglo XVII y era propiedad de una familia muy opulenta, los Medina Picasso, que uno de sus miembros donó la bella capilla que adorna la iglesia del convento de Regina en el centro histórico. Y él aparece ahí en bulto, que eso se acostumbraba. Esta familia se la vendió a la Compañía de Jesús, quienes la trabajaron muy exitosamente a lo largo de 80 años. A la expulsión de los jesuitas, a fines del siglo XVIII, de todos los territorios españoles, la hacienda tuvo diversos dueños, entre otros los marqueses de Vivanco, familia también muy rica, virreinal. Pero fíjense que un día pasó por aquí, en una campaña militar, el presidente Manuel González y se enamoró del lugar. Lo compró y contrató al arquitecto Rivas Mercado para que lo restaurara. Finalmente, con la revolución, padeció muchos daños, perdió gran parte de sus terrenos. El antecedente de la Universidad Autónoma Chapingo fue la Escuela Nacional de Agricultura. Fíjense que fue creada en el siglo XIX, a mediados, en 1854. Época de mucho conflicto político en México y sin embargo hubo la visión de crear una escuela para formar agrónomos. Esta escuela funcionó en un par de sedes por el centro, después en Tacuba, en el antiguo convento de San Jacinto, hasta que en el año de 1923 el gobierno decidió otorgársela a la Universidad Autónoma de Chapingo, que desde entonces funciona en este prodigioso lugar. Se le han hecho multitud de obras que fíjense que es muy interesante porque entonces uno puede ver la historia de este lugar a través de las diferentes obras de arquitectura que tiene, porque cada obra tiene un estilo distinto que nos habla de su época. Y les quiero decir una cosa, es una escuela muy particular porque tiene estudiantes de todo el país, muchachos a veces de cero recursos prácticamente, que puede ser de la Sierra de Chiapas o de Oaxaca, pueden venir a estudiar aquí cualquiera de las 24 carreras relacionadas con la agronomía. Y no nada más no pagan nada de colegiatura, sino que tienen casa, sustento, comida y apoyo de pasajes para que vayan a sus casas. Eso ha permitido que muchachos de todo el país, de zonas muy empobrecidas, puedan formarse como unos exitosos agrónomos. Y ahora quiero que me acompañen a conocer un lugar muy especial que tiene este lugar y que lo acaban de renovar recientemente y que verdaderamente van a ver, va a ser una sorpresa. Ahora nos encontramos en una de las salas del Museo Nacional de Agricultura. Fíjense, este proyecto extraordinario se empezó a pensar y a trabajar sobre él desde los años 80 y finalmente se inauguró recientemente. Pero como sabemos que las universidades en general tienen pocos recursos, no había nunca suficientes para ir conformando una vasta colección y lograr la museografía.
Entonces se fue formando la colección poco a poco, particularmente gracias a que los profesores les pedían a los estudiantes que trajeran como tarea de su comunidad un utensilio que fuera representativo de alguna de las fases del proceso de producción agrícola. Entonces eso hizo que se fuera conformando una notable colección de todo tipo de utensilios e instrumentos. Son el alma de este museo. Su eje temático es la historia de la agricultura en México. Pero les voy a decir lo que es extraordinario en este lugar, que tuvieron la idea de ir a buscar a muchos de los mejores artesanos de nuestro país para que realizaran maquetas que representan diferentes actividades relacionadas con el tema agrícola, pero son una cosa, oigan, verdaderamente notable. De manera que esto convierta a este museo en ser, además de un museo de la historia de la agricultura, es también realmente un museo de arte popular. Y ahora quiero que me acompañen a otra parte de este lugar para que sigan disfrutando de los tesoros artísticos que guarda la Universidad Autónoma de Chapingo. Nos encontramos enfrente de la fachada de la que fue la Casa de la Hacienda y que posteriormente, cuando la adquirió el presidente Manuel González, le mandó remodelarla al arquitecto Antonio Rivas Mercado, y que podemos ver muy característico en esos torreones en los costados y ese estilo ecléctico, prevalece un poco neoclásico. En el interior se encuentra la rectoría y la sala de directores, que está decorada por retratos pintados por artistas como José Clemente Orozco, Siqueiros, el Dr. Atl, Frida Kahlo y muchos otros de ese nivel. Pero el lujo de este lugar es la que se conoce como la Capilla Riveriana. Para que conozcan qué es, vamos a platicar con su custodia durante más de 2 décadas, la maestra Rosa María González Aguayo. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito la historia, qué era antes, cómo se da que Diego llegue aquí, por qué se le dice la Capilla Riveriana. Era una capilla del siglo XVIII. Estamos hablando de la época de la Orden Jesuita, de la Compañía de Jesús. ¿Por qué se le llama Capilla Riveriana? Primero, era una capilla católica. Estuvo dedicada a Nuestra Señora de la Concepción. Posteriormente, deja de ser capilla, ya no se da culto, ya no hay muebles, ya no hay nada de rituales, y se sabe que el maestro Diego Rivera está pintando en la Secretaría de Educación Pública. El entonces director de la escuela, Rodolfo Marte Segura, se dirige a la SEP, se entrevista con el maestro Diego Rivera, lo trae para acá, le enseña el recinto, lo invita a pintar, él acepta, se hace un contrato de trabajo, se le pagan 20 pesos diarios y él acepta pintar nuestra capilla. ¿Qué motivos aparecen en la Capilla Riveriana? ¿Qué es lo que expresa ahí Rivera? Estamos en una escuela de carácter agronómico, no hay vuelta de hoja, la tierra. Tenemos que está dividida. Toda la parte izquierda está la lucha por la tierra. Toda la parte de derecha es la tierra. La parte superior es la ideología del maestro. Él pertenece al Partido Comunista. Vamos a encontrar los símbolos. Oye, y parece que aparecen también algunos personajes reales ahí, ¿no? Encontramos al señor Venado. Estamos hablando de Chiconcuac. Se le hizo un homenaje a él y estuvo trabajando con el maestro Diego Rivera. Él era tejedor. Se encuentra don Pablo Higgins, que en ese momento era discípulo de Diego. Se encuentra doña Luz Jiménez. Ella fue modelo de Siqueiros y de Diego Rivera. Era una doméstica y entonces servía en la casa de Diego. Hay una cantante de ranchero, ahora se dice, en aquel momento vernácula, doña Concha Michel, y ahí está también. También está doña Guadalupe, la esposa de Diego en ese momento. Guadalupe Marín. Guadalupe Marín, ajá, que luego le identifican con los ojos claros. Claro. Voy a irme a un dato preciso de doña Guadalupe Rivera. Doña Guadalupe Rivera ha venido aquí 50,000 veces, sí. Es su casa. Y entonces me dice, lo que es el viento soy yo, esa carita soy yo. Y mi padre me llamaba Pico, entonces ahí está Pico. Es una cosa única verdaderamente. Creo que sí.
Pintó mucho, murales en muchos lados, muchos espacios, como en San Ildefonso, ¿no? Pero esto es algo único realmente. Sí, tiene mucho simbolismo. Sí, Hay absolutamente. símbolos en todo, desde la puerta de entrada. Sí, qué bellamente tallada, ¿no? Y la puerta del Torreón es única, porque tenemos una obra de 1930-31, firmada y fechada por el maestro Abraham Jiménez López, y el proyecto es de Diego Rivera. Ay, Rosita, pues ha sido verdaderamente maravillosa la plática contigo, te agradecemos muchísimo. Pues hay la invitación de que vengan. Sí, ¿verdad? Que todo el público venga a visitar Por esto, supuesto, porque de verdad... no estamos lejos de la Ciudad de México, estamos a 15 minutos en Sí. autopista y están las puertas abiertas. No me digan que no les dan ganas de conocer los lugares históricos de nuestro país. Ya habrá tiempo para ello. Mientras, veamos qué tanta atención han estado poniendo. ¿Qué construcción dirigida por Nezahualcóyotl impedía las inundaciones? A. Albarrada de los aztecas. B. Albarrada de los españoles. C. Albarrada de los indios. No les ganó una. La respuesta correcta es la C. La construcción que impedía las inundaciones era la albarrada de los indios. México no solo es un país lleno de fascinantes personajes históricos, también estamos llenos de una fauna y flora privilegiada. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos mexicanos cuidar nuestro país. Aprendamos un poco más de México mientras cumplimos con nuestra agenda verde. Soy el águila arpía, una de las aves rapaces más grandes que existen. Mido casi 1 metro de altura y mis alas extendidas alcanzan hasta los 2 metros. El dorso de mi cuerpo y mis alas son de color gris oscuro. Mi pecho y mi vientre son blancos. Las plumas de mi cabeza forman una doble cresta que puedo mover a voluntad. Mis garras son fuertes, grandes y afiladísimas. Mis presas suelen ser monos araña y aulladores, perezosos y puercoespines, aunque también atrapo reptiles y aves más pequeñas que yo, como guacamayas y loros. A diferencia de otros animales, yo solo tengo una pareja durante toda mi vida. Me gusta volar en la selva, en los bosques espinosos y los bosques de montaña. En México vivía en el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y en Chiapas. Pero la transformación de las selvas está acabando con mi hábitat. Y hay quienes me cazan debido a mitos y prejuicios sobre la apariencia de mi especie. ¡Wow! ¿Se imaginan toparse con un águila arpía en persona? ¡Es un auténtico gigante! Otro ícono de nuestro país es la flora desértica. Conozcamos más acerca de ella. Hola, soy el cacto o cactus viejito. Me dicen así porque estoy lleno de cerdas blancas y largas que llegan a medir hasta 40 centímetros y me hacen ver viejito y lindo. Estas cerdas no están de adorno, sirven para protegerme de los rayos del sol. Cuando alcanzo la madurez, entre los 10 y los 20 años, puedo llegar a medir alrededor de 15 metros de altura y doy flores pequeñitas de tonalidades rosáceas, amarillas y blancas. A veces realmente soy viejito. Puedo vivir hasta 2 siglos. Soy endémico de México. Me encuentras en los estados de Guanajuato e Hidalgo, particularmente en la reserva de la biosfera Barranca de Meztitlán. Le doy hogar a distintas aves como el cardenal, el jilguero y el cenzontle. A pesar de los 5 siglos que han pasado desde la conquista de Tenochtitlán,
aún seguimos descubriendo nuevos detalles acerca de su arquitectura y cultura. Veamos este reportaje para aprender más al respecto. En estas calles de la Ciudad de México, bajo nuestros pies, se conjuga el origen cósmico de la nación azteca. Permanecen nuestras raíces más profundas, las del antiguo imperio de Tenochtitlan. Su colorido, su fuerza, su esplendor. Resurge debajo de edificios coloniales. Brota de las piedras. Y cada hallazgo nos revela quiénes somos. Dos nuevos vestigios emergieron de la tierra: un juego de pelota y la sorpresiva estructura redondeada del templo de Ejecatl, etéreo dios del viento. Una excavación de casi 8 años permitió desenmarañar esos recuerdos y mostrarnos de manera más vívida aquel pasado. Una fascinante historia a la que nos asomamos al recorrer este inmueble en la calle de Guatemala, en el palpitante corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Evocaciones del antiguo Valle del Anáhuac. Estamos con Raúl Barrera, que es el responsable de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, gracias por estar. Es un gusto, Raúl, que nos recibas. A ver, te diría dónde estamos, que si... Yo pensé que era más adelante el lugar, pero sí, que está aquí en la calle de Guatemala y que si uno pasa por afuera uno supone que aquí es otra cosa. Como decías tú, un estacionamiento. ¿Dónde estamos y ante qué estamos? Sí, bueno, estamos ubicados aquí en la calle de Guatemala, en el número 16, ¿sí?, en la parte posterior de la Catedral Metropolitana. Aquí toda esta área que tú ves ya fue explorada en su totalidad. ¿No? Hicimos sondeos arqueológicos, hicimos calas y ya tenemos detectado los vestigios arqueológicos que aquí se encuentran, ¿no? Como, bueno, son el templo de Quetzalcóatl, ¿no?, que estamos viendo una porción bastante grande de este edificio, y una parte queda dentro del Centro Cultural de España, que está adyacente, está hacia arriba, claro, hacia el oriente. Hacia el oriente, ahí es, hacia este lado, la colindancia. Oye, a ver, ¿qué supones? ¿Que donde estamos ahorita, nosotros, sentados, hay más cosas? Sí, bueno, a nivel de estratigrafía de las diferentes capas de ocupaciones, sí, tanto modernas, coloniales, hasta llegar a la época prehispánica. Sí. Pero aquí donde estamos, abajo, a 3 o 4 metros de profundidad, vamos a encontrar diferentes niveles de pisos prehispánicos. Nosotros aquí, ¿qué es lo que tenemos? Lo que ahorita vamos a ir a ver, pero para que lo veamos nada más, para que expliquemos y luego nos vayamos para allá. Sí. Lo que tenemos enfrente, que es esto que se encuentra casi a la entrada, pues, por decirlo, de lo que antes era un estacionamiento. ¿Eso qué es? En el lado sur del predio lo que tenemos son los restos del límite norte del juego de pelota. Sí. O sea, se trata de una plataforma de 9 metros de ancho que está ubicada de oriente a poniente, sí, y desde el norte hacia el sur tiene unos escalones, una serie de escalones, son 4 escalones que comunicaban desde esta plaza prehispánica que está debajo de nosotros, sí, desde este espacio de Ejecatl hacia el juego de pelota. ¿Habría una comunicación de aquí a acá o no? Sí, claro que sí, por supuesto. Sí. Hay una comunicación entre esta plaza hacia el juego de pelota. ¿El juego de pelota en qué consistía, Raúl? El juego de pelota, bueno, era generalmente se encuentra en los grandes centros ceremoniales, por ejemplo, Monte Albán, Chichén Itzá, en Tajín, en muchos lugares de Mesoamérica, pero el juego de pelota tenía un significado muy importante, era un juego ritual, ¿no? Iba de acuerdo a su cosmovisión, tenía que ver sobre todo con la fertilidad, y los jugadores, no era un juego únicamente con fines de distracción, no, tenía un sentido religioso. Sí, claro. Y ellos, los jugadores, eran considerados como guerreros, como combatientes, entonces entraban a la cancha del juego como guerreros. Sí. Entonces generalmente eran representaciones de una guerra astral, o sea, de los astros.
significados, ¿no? La pelota podía significar el sol. La pelota era de hule. De hule. De hule, así es. Entonces, pues iba relacionado con sus creencias y con la fiesta con la que se relacionaba el juego de pelota, ¿no? Oye, si no te importa, Raúl, nos vamos a pasar para allá para que veamos desde la parte superior qué es lo que es este juego de pelota y luego vamos al Dios del Viento, ¿no? De acuerdo. O sea, todo, vamos para allá. A ver, Raúl, este es entonces el juego de pelota. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Sí, aquí tenemos unos, primero un piso de lajas y luego unos escalones. Son 2 etapas constructivas, ¿no? Pero esos escalones son para ascender a la plataforma que va de oriente a poniente. Esta plataforma es el límite norte del juego de pelota. A ver, y eso que tenemos son los escalones y de aquí te lleva esta parte que decíamos podía tener comunicación con Ejeca. Bueno, y entonces esto aquí era que es un poco como antes de entrar al juego de pelota o qué sería exactamente. Sí, bueno, son podríamos decir que son 2 momentos constructivos, 2 etapas, ¿no? Primero tenemos una subestructura de unos escalones que todavía tienen revestimiento de estuco y después tenemos un nivel de piso de una banqueta y luego vienen otros escalones que es de la siguiente etapa constructiva, ¿no? Sí. De la etapa 6. Y bueno, ¿qué más podría ver aquí? A través de estos escalones los espectadores podían subir aquí a la plataforma para observar el juego de pelota. ¡Wow! Que es haber sido mágico, ¿no? Sí. Esta estructura que está aquí, para que no nos hagamos bolas, es una estructura del propio edificio. Original. Esto es una columna moderna del edificio y que, bueno, la estamos preservando provisionalmente para manera de refuerzo de este edificio. Sí, claro. Sí, pero, ¿habrá el día en que la quiten? Sí. Se va a retirar. Claro, eso se va a retirar. Y esto será entonces un espacio mucho más, de espacio más grande, ¿no? Sí, bueno, mira, aquí una vez que se realice el trabajo de obra que van a llevar a cabo, nosotros vamos a excavar todo el terreno, todo se va a limpiar y se va a hacer un museo subterráneo. Claro. ¿La zona, calculan ustedes, por lo que tienen de conocimiento, es solo esto o podría llegar más para allá, incluso todavía más hacia la Casa España? Sí, bueno, el edificio de Hecat y el juego de pelota quedan parte debajo del Centro Cultural de España, ¿no? Ahora, el recinto sagrado era mucho mayor, tenía alrededor de 400 metros por lado, ¿no? Oye, te llega hasta San Ildefonso y Luis González Obregón. Al oriente, el límite sería más o menos Correo Mayor y el Carmen, y al sur, frente a la fachada de la Catedral Metropolitana, y al poniente es Monte de Piedad y República de Brasil. Oye, ahora sí que ni qué, ¿no? Ni todo esto está lleno de vestigios arqueológicos. A ver, una cuestión más en lo que caminamos para acá, ¿sí te parece? Esta escalinata está adosada al juego de pelota. Sí. Y es probable, eso a reserva de que hay que confirmarlo, pero es probable que sea la comunicación hacia la cancha, por uno de los cabezales. ¿La cancha hacia dónde debe estar? La cancha va sobre el arroyo de la calle de Guatemala. Sí. Eso sería la cancha. Esa sería, ahí estaría la cancha. Está la cancha. Que también sería enorme en dimensión. No sabemos las dimensiones, pero debe andar alrededor de los 9 o 10 metros. 9 o 10 metros de ancho. ¿Y de largo? Y de largo aproximadamente 50 metros tendría la cancha. Sí, pues era la mitad de una cancha de fútbol. Sí, ahora este era el juego de pelota más importante, es el que estaba frente al Templo Mayor y alineado con el dios de la guerra. A ver, lo que aquí tenemos exactamente que yo hace un momento te preguntaba, para ti como arqueólogo, toda la vida dedicado a esto, ¿encontraste algo que no imaginabas, a sabiendas de que aquí había algo, pero algo que no imaginabas que se podría encontrar? No, en este caso no lo imaginábamos. ¿No imaginaban que iba a aparecer Ejecatl? No, porque ya tenemos nosotros cierto conocimiento en el recinto sagrado de edificios, de varios de ellos, pero de este no, porque no es mencionado por las fuentes históricas, sobre todo por Sahagún, no hablan de este edificio. Hablan, bueno, de lo que significa Ejecatl y los rituales que se llevan a cabo, pero no específicamente del edificio. A ver, si podemos darle una paneada desde acá arriba, para que pueda verlo el público. A ver, esto que tenemos exactamente enfrente, ¿qué es? Estamos viendo la parte posterior del templo de Hecat, dios del viento. Entonces, posterior del edificio. Decir que la vista o la fachada está hacia el oriente y debe estar muy cerca dentro del predio del Centro Cultural de España o en el siguiente predio. Sí. Y entonces, ¿esto qué son? ¿Estas como qué es? Son cuerpos arquitectónicos, ¿no? Son muros ligeramente en talud que tienen recubrimiento
recubrimiento de estuco. El estuco es cal con arena y tezontle molido. Entonces, todo esto que vemos ahí es original. Son dos cuerpos arquitectónicos, ¿verdad? En algunas partes está muy bien conservado, como en aquel caso. Ahora, el edificio de... El piso está en muy buen estado. Esto está muy bien conservado, es original. ¿Cuántos años tiene esto? Esta etapa es de la etapa 6, más o menos de 1486 a 1502, época del gobierno de Windsor. De Windsor, sí. Oye, ¿hace cuántos años son? ¿600? Sí, ya tiene más de 500 años. ¡Qué bárbaro! Antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los españoles, así es. Entonces, bueno, está muy bien conservado lo que es el piso y al fondo se alcanza a ver un muro vertical que va hacia el sur, ¿no? El templo en sí es mixto, es una plataforma rectangular con su fachada hacia el oriente, pero el templo redondo debió ser inmenso, era muy grande. Este círculo tiene 18 metros de diámetro. Oye, y aquí se confirma lo que hace rato me decías. Hay lugares en donde tú podrías clavar 90 centímetros o quizás 1 metro. ¿Eso cuánto es? De hecho, ahí tenemos 90 centímetros. 90 centímetros e inmediatamente te apareció. Sí. ¿Qué supones que hay más para allá? Aquí mismo, la extensión. En esta parte ya excavamos todo eso. Sí. Se volvió a poner un piso provisional. ¿Y no encontraron nada ahí? Encontramos el núcleo del templo y otra etapa constructiva, o sea, una anterior de la etapa 5, ¿no? Y de otro templo de ¿Y no han pensado abrirlo? Es para fines de investigación, esa parte. Esa parte es para fines de investigación. Así es. Pero esta sí es para fines de exhibición. Sí. ¿Cuánto no habrá de todo lo que hay? El otro día lo platicamos, estamos en una duda muy fuerte. Es decir, tenemos buena parte del centro de la ciudad con seguramente con restos arqueológicos fundamentales. Pero ¿qué hacer? A ver, los dueños de ese hotel son los dueños de este lugar. Entonces, ¿no los vamos a meter abajo del hotel, o sí, o qué? No. Bueno, en este momento... Entiendo que sería lo ideal, pero... Sí, es lo que más quisiéramos también nosotros, claro, entiendo. Podernos ampliar. Sí. Pero el programa de arqueología urbana, nosotros estamos supeditados a las obras, ¿no? Sí. O sea, hacemos trabajos de salvamento arqueológico, lo que llevamos a cabo. Entonces, nuestro límite de trabajo en este momento es el predio. Oye, ¿te importa si bajamos y damos una vuelta para que veamos ya la parte final? Estar aquí es retroceder al menos 5 siglos en el tiempo y comprender la relevancia de esta base circular y de todo el templo, cuya estructura habría emulado la figura de una serpiente. Era el espacio en el que se veneraba a Ejecatl, o Quetzalcóatl Ejecatl, deidad del viento, responsable de acercar año con año las lluvias y favorecer la agricultura. Pero ya estamos al interior de el dios del viento. A ver, ¿en qué zona estamos aquí, Raúl? Sí, bueno, ya estamos en un área de excavación. Estamos en la parte de atrás del templo del dios del viento, de Ejecatl. Esta sería como la parte, sí, esta es la parte Sí, este es un gran círculo lo que tenemos aquí, que estamos viendo, ¿no? Sí, que vamos a caminarlo. Son dos cuerpos arquitectónicos lo que tenemos, aquí se puede apreciar. Sí. Y en este otro extremo es un muro que va de norte a sur, que forma parte del mismo basamento, ¿verdad? Ya lo excavamos, ya encontramos el límite y se va por debajo del Centro Cultural de España. Entonces es una plataforma... Oye, ¿y qué es lo que hacen? Ahora sí que entran, excavan, lo ven y vuelven a tapar. Sí, es necesario, sobre todo porque vivimos en una zona complicada, es un lecho lacustre, entonces es necesario volver a reforzar los espacios, ¿no? A ver, aquí seguimos, pásate si quieres tú adelante, Raúl. ¿Qué es lo que estamos viendo? A ver, decías, esta construcción que tenemos aquí en concreto, ¿qué es? ¿Es la extensión de...? Sí, es el basamento circular que tiene adosado en la parte posterior. Sí. Es la base del templo del dios del viento, por eso es redondo, ¿no? Sí. Y tiene 18 metros de diámetro. Ahora, aquí se puede ver, los muros son de bloques de andesita, ¿no? Sí. Y tiene un recubrimiento de estuco. Esto es estuco, color blanco. Por aquí se alcanzan a ver unas líneas rojas. Sí, como rojas. Estas líneas, nosotros pensamos que son como los niveles de los albañiles mexicas, para hacer sus niveles de piso. Ah, claro. ¿Y qué quedaron? Ahí quedaron las improntas, ¿verdad? Oye, ¿de este lado qué tenemos? Aquí es algo bastante interesante, porque esto es como un libro
futuro, ¿no? Aquí tenemos toda la estratigrafía que podemos... Todo, claro, todo lo que utilizaban. Sí, pero desde la parte superior tenemos lo moderno, los ladrillos, drenajes, tubos, todo esto. Y estos niveles ya son prehispánicos. Estos se llaman entortados, son grandes piedras de tezontle unidos con argamasa de cal, pero que son niveles de piso también prehispánicos. Ajá. Aquí se puede ver, mira, allí. Claro, aquí está. A ver, esta piedra, ¿por qué es de color? ¿Qué es este? Este es tezontle, es una roca volcánica, ¿no? Por las erupciones que ha habido de los volcanes aquí alrededor de la ciudad. ¿Les costaba trabajo conseguir todo el material o no? No. ¿O todo estaba por aquí? Bueno, lo traían desde el exterior y lo traían a través de canoas. De canoas. Sí, claro, porque es un valle, ¿no? A ver, sí. A ver, y aquí esta parte digamos, ¿por dónde entraría la gente para ver al Dios del Viento? Al Dios del Viento, por el oriente. Por el oriente. La fachada es por el oriente, sí, con vista al Templo Mayor, claro, del lado de Tlaloc, ¿no? Sí, lo que tú dices. Sí, entonces estamos en la parte de atrás. Sí. Desde luego que tenemos este cuerpo arquitectónico, tenemos un andador como de 1 metro de ancho. ¿Y por aquí podría pasar gente? Podría pasar gente, sí, pero eran templos muy sagrados, únicamente, sí, claro, los sacerdotes o los gobernantes son los que podrían andar por acá. A ver, claro, vamos, ¿aquí qué era? Bueno, aquí... Porque ahí también se ve... Ahí se ve un nivel de piso, sí, ¿no? Prehispánico también, pero ya estos están bastante destruidos, entonces sí, nos van quedando restos nada más ya de las últimas etapas. Y en la estratigrafía se alcanzan a ver los fragmentos de cerámica, ¿no? Hay huesos de animales, cerámica colonial, hasta llegar a los niveles prehispánicos. Eso de allá está formidable, esta parte de allá, ¿eh? Porque ahí sí, y ahí está, ¿no? También oye, a ver, ¿y allá al fondo qué era? ¿Lo mismo que empezamos de allá? Sí, ahí continúa este basamento circular, sí, pero ya no alcanzamos a ver su límite o su final porque estamos casi debajo del cimiento moderno que tenemos allí. Sí. Ahí tenemos este gran muro de ladrillos que ya es la división del terreno, del predio. Oye, ¿y los vecinos ni siquiera tenían la idea de que podía haber aquí esto? No. Sí, híjole, no, qué cosa. No digo, bueno, también es... No, y pues esto es una maravilla, es, ¿no? Una maravilla. ¿La han aquilatado los vecinos? Sí, claro que sí. Han dicho que sí. Oye, a ver, otra cosa, yo te lo pongo en esta perspectiva. Hemos hablado durante un buen rato de lo que ustedes han encontrado o descubierto, como se quiera. ¿Cuál es la importancia en términos de ciudad, de historia, haber encontrado, descubierto el Dios del Viento? Bueno, para nosotros como arqueólogos es muy importante porque esto nos va a permitir conocer más sobre esta sociedad mexica, pero también de su religión, ¿no? De las actividades rituales que se llevaban a cabo, corroborándolo con las fuentes históricas. Ahora, también para la ciudad esto creo que es muy importante porque aquí están nuestras raíces, aquí está, como lo comentaba, nuestra razón de ser. Claro. Entonces es importante que protejamos estos vestigios, pero también darle la oportunidad a la gente que pueda venir a visitar en un futuro. Oye, otra cosa, Raúl, en estos términos, que otra vez te vuelvo a plantear lo que hace un momento te decía, que estamos llenos en el centro de eso. ¿Cuál debe ser el futuro? ¿Qué museos o pequeños museos en sótanos o cómo hacerle? Sí. Por ejemplo, como le hace Casa España. Casa España le pusieron un museo en su sótano, ¿no? Sí, de hecho, bueno, también estuvimos ahí trabajando, sí, en el programa de arqueología urbana, y es lo que hemos venido haciendo. Entonces, creo que hace muchos años se trataban de ocultar los vestigios por algún motivo, ¿no? Muchas veces por cuestión de seguridad de los terrenos, de las vías públicas, pero en el futuro creo que lo que nos espera es que va a haber varios espacios como este, sí, va a haber museos subterráneos e incluso llegará el momento que todo esto será un solo museo de sitio, ¿no? De lo que es el centro histórico. O sea que todo puede estar comunicado, pero que pregunto, sobre construcciones, sobre comercios, sobre Casa España, sobre hoteles o algo así. Sobre edificios modernos o edificios históricos que también son muy importantes y hay que proteger. Sí. Entonces, lo que se va a hacer es que van a convivir el pasado con el presente, ¿no? ¿Qué
¿Qué irán a hacer aquí? Va a ser una ampliación del Hotel Catedral. Desde luego que se va a aprovechar la parte que no van a afectar al edificio. Allá, en fin. Entonces, en términos también estructurales, se va a tener que definir la cimentación de alguna manera para que no vaya a afectar, ¿no? Sí. ¿Cómo se arreglan con los del Hotel Catedral? ¿Les pagan, tenemos una buena coordinación. Aquí sí creo que bueno que preguntas eso, porque eso es muy importante. Nuestras intervenciones las paga el tercero, eso lo dice la ley, ¿no? Entonces hay esa responsabilidad por parte del tercero, así sea. ¿Quién es el tercero? El particular, sí. O sean instancias de gobierno, ¿no? Si el mismo gobierno de la ciudad se requiere que patrocinen los trabajos arqueológicos que se lleven a cabo, ¿no? ¿Para ti qué es esto, Raúl? Esto creo que es muy importante dentro de mi carrera como arqueólogo, es una gran satisfacción y sobre todo que podamos darle algo a la gente, ¿no? Sí. Que pueda pues conocer su pasado. Es solo una parte de esa textura única del centro histórico de la Ciudad de México. Recorrer sus calles, hurgar entre sus cimientos, hacen evidente que aquí existe una estrecha correlación entre el pasado y el presente. Los recientes hallazgos en torno al Templo Mayor son el fragmento más inmediato de ese diálogo fluido con la nación azteca, y que se vuelve más intenso conforme brota un nuevo testigo de la antigua capital. Nos revela con sus formas, sus materiales y su mística quiénes somos los habitantes del Valle del Anáhuac. Expone frente al mundo la profundidad y el arraigo de nuestras raíces de Tezontli. ¿Cómo van con la trivia? Seguro que los resultados están muy cerrados. Ha llegado la hora de ponernos creativos. ¿Están listos? Esta vez vamos a trabajar con percusión con vasos. Si a ustedes les gusta la música, el ritmo, bueno, pues vamos a aprender un poquito cómo jugar con un vaso. Materiales, un vaso. Vamos a empezar marcando el tiempo. Podemos llevar un ritmo. Les voy a mostrar cómo vamos a mover el vaso y después vamos a unir todo el ritmo, ¿sale? Entonces, paso 1, un aplauso. Aplauso, giro la mano y tomo el vaso. Otra vez, aplauso, vaso. Pegamos con la mano. Otra vez, aplauso, vaso, mano. Regreso y pego en la mesa. Otra vez, aplauso, vaso, mano, pego en la mesa. Giro el vaso y lo tomo con la otra mano. Otra vez. Aplauso, vaso, mano, mesa. Giro el vaso, pego en la mesa, pego con el vaso. Otra vez. Ahora vamos a unirlo, a hacerlo un poquito más rápido. Otra vez. Más rápido. Más rápido. Otro poco. Ahora lo vamos a hacer con ritmo. Vamos a hacer el ritmo completo. Este es el ritmo completo y tú lo puedes usar con la canción que más te guste, buscar algunos textos que te gusten, cuentos, historias. En Aprendiendo a Amar a México queremos mostrarte su grandeza. Así juntos podemos pensar en todo lo que hay que hacer para poder cuidarlo y que siga siendo grande. Estoy seguro que al haber visto este programa se sintieron inspirados por Nezahualcóyotl, su liderazgo y todos sus talentos. Los invito a que desarrollen sus talentos, que cumplan sus metas y que pongan el nombre de México en alto.
Todos somos responsables de que nuestro país sea el mejor lugar del mundo. Ser mexicano es un orgullo y hay que trabajar duro todos los días para que logremos todo lo que soñamos y nos proponemos. Nos vemos mañana para seguir aprendiendo a amar a México. Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web cep.gov.mx. Correo buzon.escolar@nube.cep.gov.mx. Facebook @CEPMX. Twitter @CEP_MX. YouTube Canal CEP. Instagram @CEPMX. Teléfonos Educatel 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.